Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de conferencias online Mujeres que dejan huella. Mi nombre es Úrsula Martí y en esta ocasión vamos a hablar de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nace en Bruselas en 1958. Ella misma dice que nace europea y que luego más adelante se hace alemana. Pertenece a la primera generación de hijos de la primera hornada de funcionarios europeos, han pasado ya 60 años, y va a estudiar los primeros años en un colegio europeo en Bruselas, también con otros hijos e hijas de este cuerpo de funcionarios. El sentido de mujer europea, el sentido de lo que significa ser miembro de Europa es una de las características de la política de Ursula von der Leyen. Solamente destacar que es políglota, que habla alemán como lengua materna, inglés, francés y que también es capaz de expresarse en holandés. Bueno, aquí la tenemos ya como presidenta de la Comisión Europea desde diciembre de 2019. Es un cargo que va a detentar durante 5 años hasta octubre de 2024. Sabemos que su sueldo es de 27.903 euros al mes, grabado al 45%, y que esta vocación europeísta le viene ya heredada de su padre, un importante político miembro de la CDU, Ernst Albrecht. Su madre, en cambio, es una germanista, Heidi Strohmeyer. El matrimonio va a tener conjuntamente siete hijos. Úrsula es la sexta. Y lo vemos aquí ya en 1958 como jefe del gabinete de la Comunidad Económica Europea, de ahí el nacimiento en Bruselas de Úrsula. En 1969 como director general de la Comisión Europea. En 1979-1990 presidente de Baja Sajonia. La influencia de Ernst en Úrsula es evidente. Señalar también como un dato personal que los últimos años de vida de Ernst, que le estuvo aquejado de Alzheimer, los pasó viviendo con su hija Úrsula en la casa familiar. Ella ha expresado que se sentía tan agradecida a todo el apoyo, a toda la ayuda y el cuidado que había recibido por parte de su padre, que se sentía feliz y honrada de poder ayudarle en estos últimos años, aunque también era consciente de la dificultad, ¿no? Cuando después de haber criado a una familia numerosa, ella es madre también de siete hijos, lo dificultoso que es, ¿no? También el tener que volver a ocuparte de una persona con tantas necesidades, ¿no? Como son las personas aquejadas de esta enfermedad. No todos son alegrías por el hecho de ser hija de un relevante político. A finales de los años 70, la fracción del Ejército Rojo Baader-Meinhof, llamada así por el apellido de sus dirigentes, está atacando a figuras relevantes del panorama político, y la familia se ve obligada a esconder a Úrsula bajo un nombre falso, Rod Ladson, bajo el auspicio de Scotland Yard en Londres, mientras ella está estudiando en la London School of Economics. Es un año que ella dice que después de haber pasado esa primera infancia en Bruselas, en un colegio internacional, con otros niños y niñas, hijos de esta primera promoción de funcionarios europeos, después de haber pasado unos años bastante calmados en Alemania, bastante rutinarios, el llegar a Londres a finales de los 70, pues fue una explosión muy diferente de la vida que había llevado hasta el momento, y ella dice que vivió más que estudió. Todavía no había encontrado su vocación profesional. Ella va a ser doctora en medicina, va a tener un máster también en salud pública. Va a estudiar también, va a completar estudios en la Universidad de Stanford.
Bueno, y aquí la vemos en una imagen familiar. Parte de su política la ha encaminado a trabajar en el ámbito de la familia y los servicios sociales, con lo cual ella cuando fue ministra de Familia se la llamaba, quizás con un poquito de sorna, se la llamaba la madre de la nación por el hecho de ser madre de siete hijos e hijas. Su marido, con el que contrae matrimonio en 1986, es un importante científico cuyo perfil recuerda al del marido de Angela Merkel, que también es un científico alejado completamente de los focos de la atención política. Él ha sido profesor en la escuela, en la Facultad de Medicina, tiene también una empresa de biotecnología, pertenece a una familia de raza abolengo empresarial, y que también son aristócratas, viven en una casa de campo a las afueras de Hamburgo, rodeados de animales. Hay que tener en cuenta que la conciliación va a ser una de las claves de la política de la presidenta. Ella está de los 29 a los 41 años embarazada, con lo cual podemos entender fácilmente que sea una de las claves de su política. En el ámbito familiar ella es conocida como Roschen, Rosita. Bueno, y aquí la tenemos practicando la equitación, que es su deporte favorito y el que le sirve para alejarse y desestresarse de la vorágine del día a día, ¿no?, de una presidenta de la Comisión Europea. Bueno, la tenemos ya miembro en 1990 de la CDU, doctora en medicina, miembro del personal académico del Departamento de Epidemiología, la Medicina Social e Investigación del Sistema de Salud de la Escuela de Medicina de Hannover. En 2003, ministra de Asuntos Sociales, Mujer, Familia y Salud de Baja Sajonia y miembro de la CDU en la Asamblea Estatal de Baja Sajonia. Ya con Angela Merkel desde 2005, van a colaborar siempre. De hecho, durante un tiempo se habló de Úrsula como posible sustituta de Merkel. La tenemos en 2005, decíamos, como ministra federal de Asuntos de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud. Aquí la vemos en un cartel de la época. En 2009 es miembro ya del Bundestag, ministra federal de Trabajo y Asuntos Sociales, ministra federal de Defensa. Bueno, hay que tener en cuenta que no todo han sido luces en su relación con Angela Merkel. Cuando ella fue ministra de Trabajo y Asuntos Sociales y anteriormente de Familia, tuvo unos momentos complicados con Angela respecto a la gestión de las plazas de guardería. Ursula von der Leyen siempre ha sido una fuerza que ha apoyado la ampliación de plazas, ayudas a los padres, ayudas a la conciliación, frente a una Angela Merkel que lo que pretendía era ayudar a los padres y madres que decidían no llevar a sus hijos a las guarderías públicas. También tuvieron otro desencuentro respecto al matrimonio homosexual, matrimonio de homosexuales, al cual es absolutamente defensora Ursula von der Leyen, así como la capacidad de adopción, y ahí también tuvo otro enfrentamiento con Angela Merkel. Como ministra de Defensa no es un cargo amable. Hay el planteamiento que tiene el pueblo alemán respecto a no apoyar a la participación del ejército más allá de las fronteras. Eso hace que la gestión sea complicada. Donde sí que tuvo éxito y sí que triunfa la política de Ursula von der Leyen es en el implantar las medidas de conciliación entre la vida personal y profesional dentro del mundo del ejército. Quería convertirla en una profesión amable para la familia. Es cierto que lo consiguió, es cierto que recibió
apoyos y muy buena respuesta en este ámbito. También es digno de señalar esta corriente dentro de la política europea en el que haya cada vez más mujeres al frente de los ministerios de defensa, algo que nos congratula. Bueno, hablábamos de esta relación que ella tiene con Angela Merkel, que se puede ver la buena sintonía, y la verdad es que ha contado con ella a lo largo de los diferentes gobiernos. Tanto es así que la tenemos en 2019 como presidenta de la Comisión Europea. Fue propuesta en julio, elegida por el Parlamento, inició el cargo el 1 de diciembre, una mayoría muy raspada, solamente por 9 votos, pero como ella misma indica, en política una mayoría es una mayoría. Respecto a la gestión que ha ido realizando Úrsula hasta el 2019, hay que señalar un momento también bastante complicado en 2015, cuando ella fue acusada de haber plagiado en la elaboración de su tesis doctoral. Se creó una comisión, la tesis fue revisada con lupa. Es cierto que encontraron una serie de citas a las que le faltaba señalar el origen, pero se llegó a la conclusión de que no formaban parte del grueso de la tesis y pudo pasar página. No le pasó así a otros políticos y políticas alemanes que perdieron el cargo por el tema del plagio. Bueno, otro de los elementos importantes de su política, y en esto ella enlaza con la admiración que le tenía a su padre, es que durante la época de mandato de su padre se produjo también una crisis de refugiados después de la guerra de Vietnam. Su padre fue una de las figuras relevantes que trabajó para abrir las fronteras, exactamente igual que hizo Ursula von der Leyen durante la crisis de los refugiados sirios. El hecho es que la tenemos ya en 2019, siendo la primera mujer presidenta de la comisión, siendo también la primera persona que ha nacido ya en la capital europea. Y bueno, de ella se dicen que es una mujer individualista, que le cuesta trabajar en equipo, pero lo que sí que podemos tener la certeza es que es una persona absolutamente práctica, ya que exactamente igual que hizo durante su labor al frente del Ministerio de Defensa, ella vivía en el mismo edificio en el que trabajaba y es lo mismo que va a hacer. Junto con su equipo, porque se lleva a Bruselas a gran parte del equipo que trabajó con ella en el Ministerio de Defensa, y ella va a vivir en un apartamento de 25 metros en la planta decimotercera. Vemos ahí esa influencia de la moral luterana, ese sentido práctico, ese sentido ahorrador. Hay que tener en cuenta que ella de entrada nos ahorra 4.000 euros de presupuesto, que es lo que se tenía para el alquiler de la residencia del presidente o de la presidenta, que luego hay un ahorro también evidente en seguridad, porque se aprovecha la del edificio, un ahorro evidentísimo en tiempo. Hay que tener en cuenta que Bruselas es una de las capitales que tiene más problemas, de capitales europeas que tiene más problemas respecto al tráfico. A primera hora ya la caída de la tarde es terrible. Eso también se ahorra viviendo en este mini apartamento de 25 metros. Lo que sí que está claro que es que el fin de semana aprovecha para irse a su casa a las afueras de Hamburgo, practicar la equitación, estar con su familia rodeada de animales. Continuamos. Bueno, respecto a qué consiste ser la presidenta de la Comisión Europea, bueno, pues es la persona que decide sobre la organización de la comisión, la que asigna las carteras a los comisionados individuales, la que establece la agenda política de la comisión,
la que representa a la Comisión en las reuniones del Consejo Europeo, en las cumbres del G20 y del G7, las cumbres con países no pertenecientes a la Unión Europea y en los principales debates en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Es decir, es la jefa de la Comisión Europea. Respecto a sus directrices políticas, ha marcado 6 campos de actuación. El primero, que es el Pacto Verde, la lucha contra el cambio climático. Se ha propuesto llegar al 2050 habiendo prescindido de los combustibles fósiles. Quiere preparar a Europa para la era digital. Quiere establecer una economía que funcione para las personas, no para los países ni las instituciones. Quiere una Europa más fuerte en el mundo. Quiere promover, y esta es una idea básica para Ursula von der Leyen, promover el estilo de vida europeo, ella que se define como europea, y dar un nuevo impulso a la democracia europea. Hay que tener en cuenta este punto número 5 tan interesante, que ella misma señala en un artículo que lo toma del Tratado de la Unión Europea, del artículo 2, que dice así: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Rescatando esta última frase, la igualdad entre mujeres y hombres, vamos a hacer una breve revisión a este episodio que tuvo tantísima repercusión, que ha pasado a la historia bajo el nombre del Sofagate, que es este desencuentro tan difícil de entender ya en el siglo XXI entre Erdogan, el presidente de Turquía, Charles Michel, el presidente del Consejo de Europa. Están en el Palacio de Ankara, han ido a hablar sobre la salida de Turquía del Convenio de Estambul, donde se trataba el tema de la violencia contra las mujeres. Se han hecho unas fotos a la entrada del salón, entran en el salón y, ante la estupefacción de la presidenta, hay 2 sillones presidenciales y luego hay un sofá. Los chicos toman asiento, ella se queda de pie, hace un ejemplo muy clarificador, y vemos el gesto, ¿no?, con las palmas hacia arriba, no entender, el gesto de no entender lo que está pasando. Posteriormente va a decir que se sintió herida y sola, y lo que hace es que toma asiento en este sofá que le habían preparado. El propio lenguaje gestual nos pone de manifiesto la incomodidad de la presidenta. Ella va a dar estas declaraciones posteriormente. Gracias a las cámaras mi imagen se volvió viral, pero cada día hay miles de mujeres que sufren incidentes mucho más graves y que nadie ve. Unas declaraciones acertadas. Es cierto que a ella le acompaña el foco, pero es cierto también que esto nos lleva a reflexionar acerca de que el patriarcado, que el machismo es un iron fist que lo recubre absolutamente todo, que no sabe de clases sociales, que no sabe de círculos de poder, porque estas son las grandísimas ligas. Estas son las ligas más importantes, y que en este espacio se produzcan también estas situaciones de desigualdad, que mujeres tan importantes como Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, se vea también relegada a un espacio secundario por el hecho de ser mujer, es realmente terrible. Y tiene que servir, como dice la presidenta, para iluminar situaciones que se siguen dando terribles a mujeres que son graves y que permanecen ocultas. Es una situación muy difícil de entender ya en el siglo XXI. Porque aquí vemos, es la misma situación, pero solamente entre chicos, y aquí no hay agravio ninguno. Aquí hay una relación de absoluta igualdad.
Bueno, ella posteriormente señaló que soy la primera mujer que ocupa la presidencia de la comisión, soy la presidenta de la comisión y espero ser tratada como tal, pero en Ankara no lo fui, es cierto. No fue tratada como presidenta, fue tratada como mujer. El mundo tiene que entender que ya no hay un paso atrás en la igualdad. Quizás ahora, a toro pasado, que siempre es más fácil, nos hubiera gustado un gesto en el momento, un gesto de poder, ¿no? Que hubiera marcado ese enfado. Pero bueno, seguramente el respeto debido por parte de Úrsula a la presidencia y la educación recibida también en su propio ámbito familiar hizo que pudiera mantener el tipo, que supiera mantenerlo. Pero bueno, las imágenes dieron la vuelta al mundo y nos tienen que servir como punto de partida de reflexión. Respecto a los retos ante el futuro, la verdad es que no lo ha tenido nada fácil. Es cierto que agradecemos su formación como doctora y ese máster en salud pública. En estos últimos días ha surgido la nueva variante de la COVID-19. Ya estaba organizando ella participar en una reunión del G7 para tratar el tema. Tiene también sobre sus hombros la responsabilidad de la recuperación económica. No lo tiene fácil, no lo ha tenido fácil. Desde aquí realmente lo que le deseamos es toda la suerte, toda la cabeza fría en la toma de decisiones y, y desear pues que sepa acertar con las medidas, porque las decisiones de Ursula von der Leyen nos afectan a todos y a todas. Así que, sin más, me despido, les agradezco su atención. Muchísimas gracias.